El ministerio Conéctate a Jesús presenta de la serie Feliz para Siempre el sexto segmento, la escuela sabática regular. No olvides suscribirse. Somos Seminarios ISO. Nuestro Dios que estás en el cielo, llegamos, oh Dios, al mejor y más grande de todos los segmentos presentados cada mañana. La lección de escuela sabática regular, a cargo de mi querida esposa. Por ello, Dios, te dejamos en sus manos todo lo que tenga que ver con este interesantísimo segmento, la escuela sabática regular. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ya queda con ustedes estudiando los 3 mensajes cómicos, mi querida esposa, y la lección de esta semana. Bendiciones. Amor, el tiempo es suyo. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de domingo, dándole gracias a Dios por un nuevo día y dándonos la oportunidad de compartir su palabra con todos aquellos que están dispuestos a escucharla. Vamos a compartir la presentación que tenemos y vamos a iniciar porque esta semana es una continuación, esta lección es una continuación de la semana pasada. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y que podamos estar dispuestos a comprender cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Oremos. Gracias, Señor. Perdón. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por el sábado que pasó. Nos gozamos mucho en Veracruz. Nos gozamos mucho estando cerca de la naturaleza, donde podemos sentir tu presencia. Gracias, Señor, por ese maravilloso sábado que nos diste. Y ahora en este primer día de la semana estamos por iniciar una nueva lección. Que tu Santo Espíritu nos dirija, que podamos estar dispuestos a escuchar lo que tienes preparado para nosotros y que podamos, a través de las lecciones que has preparado en esta guía de estudio, seguir preparándonos para ese reencuentro familiar que muy pronto se dará cuando Jesús venga a buscar a sus hijos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oiga, yo estaba muy bien hasta que empecé a hablar. Muy bien. Estamos estudiando la guía de estudio titulada Los 3 mensajes cósmicos. Y como he estado diciendo a lo largo de la semana y de esta lección, es necesario que usted y yo pongamos a Dios en la lista de nuestros contactos. Dios nos manda mensajes todos los días, pero lamentablemente, perdón, estos mensajes se van al correo no deseado porque no tenemos a Dios en nuestra lista de contactos, en nuestra libreta de contactos. Así que es importante que pongamos, que pongamos a Dios de prioritario en esa libreta de contactos y que podamos recibir sus mensajes cada vez que nos escriban. En esta guía de estudio nos ha escrito 3 mensajes que son para toda persona, toda nación, toda tribu, toda lengua. Y estos 3 mensajes ya vimos 2 de ellos. Así que usted se preguntará, pero ¿y por qué Dios se toma el trabajo de enviarnos mensajes? ¿Para qué? Como dijo mi esposo ayer, ¿para qué la iglesia? Bueno, ¿para qué los mensajes? Bueno, los mensajes tienen como objetivo prepararnos para la segunda venida de Cristo. Jesús, nuestro hermano mayor, va a venir a buscarnos. El Padre le va a decir cuándo. Ni siquiera nuestro hermano mayor sabe cuándo ha de venir a buscar a sus hermanitos, a los hijos pródigos. Pero el Padre sí.
¿Y qué está esperando el Padre para mandarnos a buscar, para tener este reencuentro familiar? Bueno, está esperando que tú y yo estemos listos. No podemos ir sucios, cochinos, hediondos a todo, a, a la casa de nuestro Padre. Vamos a ensuciar la casa. Encima de eso, nuestro Padre ha mandado a matar el cordero más grande, más gordo, porque vamos a ir a una cena. Sí, vamos a ir a la cena que el Señor nos ha preparado. Nos ha preparado la cena y nos ha preparado un lugar donde vamos a estar. Inclusive nos va a tener una piedrecita blanca con un nuevo nombre que nos identificará cuando estemos en el cielo. Así que ya Dios hizo los preparativos para que tú y yo volvamos a casa. Este mundo no es nuestro hogar. Métete eso en la cabeza. Estamos aquí lamentablemente secuestrados por las circunstancias de un intruso, el pecado. ¿Y quién introdujo el pecado en nuestro mundo? El adversario de Dios. Así que es necesario purificarnos, limpiarnos, hacer una higiene mental de, de ese virus con la cual estamos contaminados. Y es necesario que tomemos el antídoto, que nos inyectemos, ¿sí? Esa inyección, ese antídoto lo vamos a estudiar en esta semana. Necesario, muy necesario, el antídoto para que podamos ser limpios, ser purificados de ese virus con la cual estamos contaminados, el virus del pecado. Así que la reunión familiar está esperando que tú y yo estemos listos. ¿Cuándo estaremos listos? Yo no sé. Yo solo sé que yo todavía no estoy lista. Yo quiero estar lista, pero no estoy lista. Así que yo estoy diciendo al Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer para hacerme lista. Y el Espíritu Santo dice, hago lo mejor que puedo, pero lo que tienes pegado en tu carácter, que el virus lo pegó tan bien, que necesito hacer una limpieza profunda para quitarte los rezagos del virus del pecado. Así que lo estoy haciendo lo más pronto posible, dice el Espíritu Santo, lo más que disposición. Así que hay que estar dispuestos para que el Espíritu Santo nos prepare para este reencuentro familiar entre nuestro Padre Celestial, nuestro hermanito mayor y todo el resto de la familia, todos los ángeles que están en el cielo. Así que esta semana vamos a estudiar y seguimos estudiando el segundo mensaje del ángel. Hay 3 mensajes. Ya estudiamos el primero, que nos llama a adorar a nuestro Creador. Nos regresó a los orígenes, a nuestros orígenes, a nuestros inicios. Y es necesario que tú y yo sepamos que fuimos creados por Dios. No hemos venido de ningún otro lugar y mucho menos del mono. Ya los niños aprendieron el cántico ayer. No vengo del mono, no, no, no. Ni de la naranja, jajaja. Ni tampoco la cigüeña los trajo. Dios nos ha creado. Y en la medida en que nosotros entendamos eso de repente, y no de repente, sino que eventualmente el Señor nos va a llevar a entender cuál es el propósito por la cual fuimos creados. Y en la medida en que entendamos eso, nuestra vida tendrá sentido. Recuerden que siempre les digo que es necesario saber cuál es nuestro propósito. Y este libro a nosotros nos ayudó a encontrar nuestro propósito aquí en la tierra. Y lo recomendamos. Se llama Una vida con propósito, escrito por Rick Warren. Así que en la medida de sus posibilidades, el libro está en línea, inclusive se puede estudiar en grupos pequeños y usted puede encontrar el propósito de su vida. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Como vimos en la lección pasada, estamos embriagados
con el vino que nos han dado a tomar. Y como estamos aturdidos y embriagados, no podemos ver, no podemos distinguir que estamos siendo engañados. Ese es el gran problema que tiene esta generación. Estamos siendo engañados y no nos damos cuenta. Así que la lección pasada y esta lección están desenmascarando los engaños finales de Satanás. Esta semana vamos a ver que los engaños son tan sutiles que puede ser, hay la posibilidad que si usted no se toma el antídoto, puede ser engañado. Así que el propósito de la lección de esta semana es que sigamos viendo cuáles son los engaños de Babilonia. Y recordemos que Babilonia es un símbolo, es el nombre que el discípulo amado, el discípulo Juan, le da a esta organización que dice que es religiosa, que dice que es de Cristo, pero realmente es una fachada que utiliza para engañar al mundo. Y es necesario que nosotros podamos identificar cuál es la organización que representa a Jesús y cuál no la representa, porque ambas se parecen, pero cuando tú estudias con una lupa las dos organizaciones, te vas a dar cuenta de que una es falsa y la otra es verdadera. Eso lo vimos en la lección anterior. Así que esta semana estamos identificando algunas otras características distintivas de esta organización religiosa que dice ser de Cristo, pero en realidad no lo es. Y vamos a ver cuál es el plan que Jesús tiene para nosotros, para no ser engañados, porque los engaños son tan sutiles que pueden, si nos descuidamos, engañarnos. Y aquí les tengo uno de los tantos engaños que todo el mundo ha creído. Todos hemos caído en esta. ¿Sí? La primera mentira que nos dijo la serpiente en el Edén, que no íbamos a morir. ¿Y cuántos cristianos hoy en día piensan que las personas, sus seres amados, realmente no están muertos y que pueden tener contacto con ellos, que los han visto, que han podido conversar con ellos? Es más, cuando lleguemos a esa lección, me río porque es definitivamente que Satanás las mete y cuando las mete golazos. Yo recuerdo que hace unas lecciones en otra guía de estudio, inclusive se estableció un celular para comunicarse con nuestros seres amados que ya han fallecido. Yo cuando vi eso, yo me quedé, ¿en serio? ¿Cómo es esto? Y que haya una organización legalmente establecida que hace estudios de cómo nosotros, los que estamos vivos, podemos hacer contacto con nuestros seres amados que ya han ido al descanso. ¿Sí? La primera mentira que que Satanás le dijo a Eva, ha evolucionado, se ha modernizado y se ha vuelto muy sofisticado y muy científico para apelar aún a los escogidos. Wow. Así que el versículo para memorizar: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Hace varias lecciones he estado diciendo que la verdad es una persona. Mi esposo hoy tocó Juan 14:6. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es verdad. Jesús es la verdad. También la palabra de Dios nos dice
que la Biblia es la verdad. Y usted dirá, bueno, ¿y cuál de los dos es la correcta? Las dos. Sí, aquí yo tengo la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Esta es la palabra de Dios en papel. Y Jesús es la palabra de Dios hecho una persona en carne viva. Y eso lo vemos en Juan capítulo 1, cuando nos dice que el verbo se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra viva. Jesús nos dijo que todos, cada uno de nosotros, no solo de pan viviríamos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, la palabra de Dios se hizo carne, se hizo un ser humano, para que si tú no lo quieres leer, lo llegues a conocer. Y al llegarlo a conocer, conocerás al Padre. Y por eso mi esposo decía que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Porque Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién mejor para darnos a conocer al Padre que su propio Hijo? Así que como en el tiempo que se escribieron las Escrituras, se estaba tergiversando el carácter del Padre, el Padre envió a su Hijo para que llegáramos a conocer realmente cómo es Dios y que de esa manera pudiésemos conocer la verdad. Así que la verdad es una persona y la verdad también es la palabra de Dios. La palabra de Dios se hizo carne y por ende a través de los dos conoceremos a Dios. Interesante, un texto muy fácil de recordar. Santifícalos en la verdad. Y Dios mediante durante la semana estaremos explicando qué significa la palabra santificar, qué significa también el hecho de que seamos santificados por la verdad. Así que en esta semana vamos a estar viendo los engaños finales de Satanás, el camino que al hombre le parece recto, le parece derecho, como dice algunas versiones. Vamos el lunes a ver la vieja mentira de la inmortalidad. Allí vamos a explicar todos los avances científicos que el enemigo ha procurado para que nosotros creamos en la inmortalidad del alma. Para el martes estaremos viendo que Babilonia es esta ciudad, esta organización que promueve la confusión, también es el centro de culto al sol. El miércoles estaremos viendo un llamado a la fidelidad y el jueves vamos a dar finalizada la lección con la gracia para la obediencia. Muy importante recordar que es a través de gracia que somos salvos y no por obras. Sin embargo, nuestras obras demuestran que hemos sido transformados por la palabra de Dios. Así que para hoy vamos a darle introducción a los engaños finales de Satanás. Me gusta mucho esta figura donde se nos muestra que hay personas que se disfrazan, se ponen máscaras. Yo tengo por ahí yo creo que por ahí tengo, sí, ven una máscara que me pongo cuando estoy haciendo alguna representación. Así que cuando usted esté por el mundo, esté conociendo a las personas, de repente se va a dar cuenta que la gente se pone máscaras. Sí, se pone máscaras para que usted no llegue a conocer cuáles son sus verdaderos objetivos en cuanto a su relación con ellos. Y
usted logra darse cuenta que se han puesto una máscara y que no quieren revelar realmente cuáles son sus verdaderas instrucciones, la Biblia nos advierte qué hacer con ese tipo de personas. Así que la lección introduce una historia que yo no tenía idea que había sucedido. Nos dice el pastor Mark Finley, que es el autor de esta guía de estudio, que una mañana hermosa en septiembre, no nos dijo el año, por cierto, yo investigué en el internet y tampoco le vi el año, pero bueno, una mañana en septiembre en Chicago, Illinois, es una ciudad en Estados Unidos, todo iba normal, todo el mundo luchando con los tranques en las calles, los niños en la escuela, todo normal, hasta que afloró una historia en las noticias, ¿sí? Una historia escalofriante que infundió miedo en el corazón de los habitantes de Chicago. ¿Qué fue lo que pasó? La gente empezó a enfermar trágicamente y algunos, a las pocas horas de tomar las cápsulas de Tylenol, estaban muriendo. En las pruebas que se le hizo a las cápsulas, se demostró que cada una de las cápsulas estaba envenenada con cianuro de potasio, un veneno mortal. Un desquiciado había manipulado el medicamento y hasta el sol de hoy no se sabe quién fue. Increíble. Yo me quedé en shock porque Tylenol es algo que a veces tomo cuando me duele la cabeza levemente, que no es migraña, porque yo sufro de migrañas, pero cuando no es migraña lo que me está atacando y es un leve dolor de cabeza, yo me tomo 2 Tylenol. Y cuando vi esta historia y tengo el Tylenol tengo el Tylenol allí, créame que tragué duro y sudé frío. Yo me quedé, ¿en serio? Ya tengo hasta pánico tomarme una cápsula de lo que sea, porque y si hay otro desquiciado que de repente quiere inventar hacer algo como esto, y miren ustedes, hasta el sol de hoy no se sabe quién fue. Pero ¿saben qué? Hay algo que nos está envenenando, ¿sí? Como hemos visto en Apocalipsis, nos advierte que los habitantes de la Tierra, o sea, si usted es un habitante de este planeta Tierra, usted está incluido, estamos bebiendo una poción mortal llamada vino de Babilonia. Existen doctrinas y enseñanzas falsas que en definitiva solo nos van a conducir a la muerte. Sin embargo, el mundo no sabe que está tomando este vino. No lo sabe. Asume que lo que está bebiendo le va a hacer bien. Ese es el problema que estamos teniendo. Sin embargo, Dios, sabiendo que estamos en peligro, sabiendo que sus hijos pueden ser envenenados con esta poción vino de Babilonia, ha provisto un antídoto, la protección contra ese veneno espiritual. ¿Y cuál es la protección? El mensaje de los 3 ángeles. Eso es lo que estamos estudiando a lo largo de esta guía de estudio. Así que es importante que tú y yo tomemos decisiones. Y ¿saben por qué digo que es importante que tomemos decisiones? Porque esta pandemia del COVID-19 me enseñó toda una serie de cosas que yo jamás pensé que podría suceder. Yo jamás pensé que sabiendo que el COVID-19 es mortal, que una vez que se descubriera un antídoto que puede evitar que te enfermes y que mueras, o sea, el antídoto no te va a evitar que te enfermes, pero sí te va a evitar que la enfermedad te lleve a la muerte. Y para mi sorpresa,
me he encontrado con personas que me dicen, este que está aquí o esta que está aquí no quiere la vacuna, no me interesa la vacuna, no me voy a vacunar. Y yo me quedo pensando, ¿prefieres arriesgarte a contagiarte de la enfermedad del virus del COVID-19 y correrte el riesgo de morir que tomarte el antídoto? Bueno, esa misma manera de pensar es la que impera con el vino de Babilonia, con aquellos que están embriagados con el vino, las enseñanzas falsas, las doctrinas falsas que promueve este sistema religioso. Y lamentablemente, tengo personas muy allegadas que me han dicho que no se van a vacunar. Y yo me quedo pensando, si eso se da en el mundo físico, en el mundo material, en lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cómo será en el aspecto espiritual? Dios nos está ofreciendo un antídoto. Está en la palabra de Dios, está en Apocalipsis. Son mensajes claros, puntuales, del peligro que estamos corriendo. Pero Dios no nos va a obligar a tomar el antídoto. Asimismo, como tampoco se nos puede obligar a vacunarnos, pero algunos gobiernos han impuesto normas, leyes, principios e inclusive han impuesto, sí, leyes que si tú no te vacunas, pues tienes consecuencias negativas. Y por ejemplo, conozco un jugador de tenis que él dice, no me voy a vacunar. Yo soy vegetariano, soy naturista y yo no voy a inyectarme ningún virus para desarrollar inmunidad en contra del COVID-19 y no se vacuna. Y los gobiernos que tienen como ley que toda aquella persona que vaya a sus países debe estar vacunado, entonces si hay algún torneo de tenis en ese país que tiene esa ley, él simplemente no puede participar. Tiene consecuencias negativas. Inclusive supe de organizaciones que han puesto esas leyes laborales en sus empresas. Si tú no te vacunas, no puedes pretender trabajar en esa empresa. Entonces, si a nivel de nuestro mundo normal tenemos este tipo de situación y tenemos este tipo de consecuencias por no vacunarse, ¿cuál creen ustedes que podría ser la consecuencia si no nos tomamos el antídoto que Dios nos está presentando? Recuerden, el vino de Babilonia es una poción mortal. Una vez que quedes infectado, si no tomas el antídoto, lo más probable es que fallezcas. Así que cada uno de nosotros tendrá que tomar su decisión. En esta semana nosotros vamos a seguir viendo cuáles son los engaños de Babilonia, cuáles son las doctrinas y las enseñanzas falsas con las cuales estamos bebiendo el vino de Babilonia y seguimos tomando una poción mortal. Los escritos de la hermana White nos llevan a Testimonios para la Iglesia, tomo 5, y nos van a hacer la siguiente advertencia. Está por sobrecogernos la lucha final del gran conflicto, cuando con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Me fascina cómo el Espíritu Santo guía a la hermana White, te está describiendo la última lucha del gran conflicto entre el bien y el mal.
y nos está advirtiendo cuán grande será el poder, las señales, los milagros mentirosos y el engaño de la iniquidad que Satanás utilizará para representar falsamente el carácter de Dios a fin de seducirnos, si es posible, aún a los escogidos. Wow. Yo recuerdo que a mí me preocupó tanto esta cita que le hice el comentario a una hermana muy amiga mía, una hermana de iglesia muy amiga mía, y ella me dijo, no, es que no es que si es posible, es que vamos a ser engañados. Yo dije, ¿en serio? Yo no creo que Dios va a permitir eso. Pero yo siempre digo, a mí me gusta orar, pedirle a Dios sabiduría, y le pregunté al pastor de mi iglesia que si yo estaba interpretando incorrectamente. Aquí dice si es posible. Sí, sí es posible. Pero por eso el Señor nos está dando el antídoto. Si nosotros no nos tomamos el antídoto, la posibilidad se hace efectiva. Pero si nosotros tomamos el antídoto, no habrá ningún problema. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Y lo vemos a lo largo de las noticias en diferentes países. Se levantan personas diciendo que ellos son Cristo, que ellos son profetas, que ellos son enviados de Dios. Empiezan a hacer grandes señales y prodigios. Pero en esta lucha, la última que se va a dar justo antes de que Jesús venga a buscar a sus hijos, la lucha va a ser tan, pero tan férrea y va a ser de tal magnitud que si fuese posible, engañarían a los escogidos. Va a ser de esa magnitud. Entonces, se nos hace una advertencia. Y voy a leer 2 Timoteo 3, 1 al 5, antes de leer lo que dice la guía. Nosotros estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y la palabra de Dios nos dice que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son las características que nos identifican que estamos viviendo en tiempos peligrosos? El estilo de vida que llevamos en este mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Lo hay o no lo hay? ¿Lo ve usted a su alrededor? Claro que sí. Y cuando hablamos de hombres, estamos hablando de la raza humana, hombres y mujeres. Habrán personas amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Le estoy describiendo algo que no está pasando en nuestros días? No. ¿Conoce usted un hijo ingrato que después de todo el sacrificio que hizo su mamá por ponerlo en un colegio, que se educara, pagarle sus estudios para que fuese un profesional hoy en día, que ese hijo agarre cuando su mamá está vieja y la meta en un asilo de ancianos y más nunca la vuelve a ver? ¿Qué clase de ingratitud es esa? Esa madre se privó de más de 4 cosas para que ese hijo, esa hija, fuese un hombre o una mujer de bien y pudiese salir adelante. ¿Cuántos no conocemos personas que solamente piensan en sí mismas? Personas que te piden el voto, hacen toda clase de promoción, te dicen que te van a bajar el cielo y la tierra, y al final, cuando les das el voto, una vez que consiguen el puesto, te tiran la puerta en la cara, no te conocen. Cuando tú vas y les pides, oye, ¿me pudieras ayudar en tal o cual cosa? O por lo menos repara la calle, está llena de huecos. No te quieren atender, ni siquiera te quieren volver a ver. Solo estaban pensando
en sí mismos, amadores de sí mismos. Pero es más, la lista continúa. En toda generación se ha visto esto, pero hoy en día yo creo que las cosas realmente han ido a un extremo. Tenemos personas traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y cuál es la advertencia que Dios nos hace? Inclusive tendrán la apariencia de piedad, tendrán la apariencia de cristiano, pero negarán la eficacia de ella, negarán la eficacia del antídoto que todos debemos tomar para no ser engañados. ¿Y qué nos advierte la palabra de Dios? A estos evita. Por eso, cuando me puse la máscara, te dije, permite que Dios te dirija. Cuando tú estudias la palabra de Dios, vas a darte cuenta de estos tipos de advertencias. El Señor nos está advirtiendo del peligro en que estamos y nos está diciendo, refúgiense en mí, permitan que yo les dirija, permitan que les guíe, estudien la palabra de Dios para que sepan cuáles son los peligros que nos están acechando. Y este es un peligro bien serio porque las personas están disfrazadas, totalmente disfrazadas. No te vas a dar cuenta a simple vista. Están totalmente disfrazadas. Te ponen la apariencia de piedad, te hacen ver, yo soy un cristiano. Sí, solo quiero tu bien, pero por detrás son lobos rapaces. Y es por eso que es necesario que tú y yo estudiemos la palabra de Dios y sepamos cómo identificar quién realmente es de Dios y quién no. Y solo el Espíritu Santo te podrá decir eso. Y te podrá decir, a ese evita, está en esta lista. No tengas nada que ver con él o con ella. Así que si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter ante el mundo. Hemos sido llamados, como dijo el texto a memorizar de la lección pasada, hemos sido llamados a salir de Babilonia, a dejar de tomar el vino que nos está embriagando. Hazle un stop. Basta, no más engaños, no más falsedades, no más vino. Necesito que mi mente esté dispuesta, que mi mente esté clara, que mis ojos puedan ver cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y para ello tengo que dejar de embriagarme. Y eso se los dije la semana pasada. Yo era alcohólica. Yo sé lo que es estar embriagado. Yo te puedo decir que cuando uno está embriagado, uno no entiende, uno no ve. No veo nada malo. Claro, ¿cómo lo voy a ver si tengo el cerebro nublado con el licor? Y tengo entendido que el vino, emborracharse de vino es peor. Gracias a Dios nunca pasé por esa. Pero cuando tú estás embriagado, tú ni siquiera recuerdas qué fue lo que hiciste. No sabes, no entiendes, no estás en capacidad para analizar y descubrir que te están engañando. Es necesario dejar de tomar y solo podrás dejar de tomar cuando permitas que el Espíritu de Dios te dé el poder y la victoria sobre el tomar licor. A mí me la dio y le doy gracias a Dios
Han pasado que casi 50 años. No he probado un solo sorbo de nada que me pueda embriagar. Necesito tener mi mente clara para poder distinguir el bien del mal. Y esta cita termina diciendo, aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. Solamente cuando tú llegas a creer la verdad y permites que la verdad transforme tu manera de pensar, entonces podremos detectar la mentira, la falsedad y evitarla. Wow, esta lección está pegando duro. Pero muy bien, para hoy domingo tenemos el camino que al hombre le parece derecho. Wow, si la introducción pegó duro, esperen a que vean esta. Nos dice la guía de estudio, en el contexto del tiempo del fin, Jesús pronunció una poderosa advertencia. Sí, la vimos en Marcos 13:22. Se levantarán, la vimos, perdón, en Mateo 24:24. Ahora la estamos viendo en Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y estos falsos cristos y falsos profetas, estamos hablando de personas que se identifican con las enseñanzas de Cristo, pero están negando el antídoto que transforma tu manera de pensar. Tienen una fachada, tienen una máscara. Y ahora les pongo otra. Tienen una máscara, pero te hacen ver que son cristianos y empiezan a hacer señales y prodigios para convencernos de que son cristianos, que vienen en nombre de Dios. Pero, ¿cuál es el objetivo? Engañar. Y engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, en Mateo 24:31 nos dice que Dios va a enviar a sus ángeles con gran voz, con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Asusta un poco, ¿verdad? Cuando el engaño de estos últimos días será tan grande que hasta los fieles correrán el peligro, el riesgo de ser engañados. Y es por eso que es importante que dejemos de tomar el vino que embriaga. Tú no puedes advertir el peligro en que estás si estás borracho. El borracho no ve, no entiende. Anda tambaleándose en la calle y no se da cuenta de que si sigue así puede ser atropellado por un carro. No advierte el peligro en que está. Eso pasa cuando estás embriagado. Así que vamos a incursionar un poquito más en identificar quiénes realmente son engañados. Y vamos a leer Apocalipsis 12:9 y vamos a ver a quiénes engaña Satanás. Y nos dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quiénes? Al mundo entero. Ese fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Obviamente, a lo largo de todas las generaciones, Dios va a tener y ha tenido fieles a él.
Y en estos últimos días no va a ser la excepción. Dios va a tener un grupo de hijos fieles. Sin embargo, la terminología aquí muestra cuán extendido, cuán abarcante será el engaño de Satanás. Vamos a leer Proverbios 14:12, porque aquí hay una advertencia que nos ayudará a evitar ser engañados. Y nos dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay algo que te lleva o que te predispone a ser engañado. Hay tantas ideas surgen en mi cabecita, pero vamos a seguir la guía de estudio para no desviarnos. Nos dice que Proverbios 14:12, que hay camino que nos parece recto. Muchas veces el consejo que seguimos viene de nuestra propia conciencia. Nosotros determinamos si tal cosa es buena o si es mala. También determinamos si vamos a vivir conforme a lo que nosotros pensamos que es bueno y que es malo. Pero hay un problema. Nos dice Jeremías 17:9-10, que nada hay tan engañoso como el corazón del ser humano. Nuestra mente está primero embotada del vino de Babilonia. Estamos emborrachados con las falsas doctrinas y los falsos principios. Pero además de eso, nosotros estamos contaminados del virus del pecado. Nuestro cerebro, además de estar embotado, también está infectado con el virus del pecado. Así que nuestro corazón, nuestra mente, no tiene remedio. Y dice el Señor que Él sondea nuestro corazón, examina nuestros pensamientos para darnos a cada uno según nuestras acciones y según el fruto de nuestras obras. Por cada una de las decisiones que nosotros tomamos hay consecuencias, ya sea para bien o sea para mal. Y el Señor examina, sondea nuestros pensamientos y conforme a las decisiones que tomamos, Él recompensará a cada uno según su obra. Pero también nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3:10-12, que no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que cuando nosotros pensamos que estamos haciendo algo, entre comillas, bueno, resulta ser que no lo estamos haciendo. Nuestro corazón, nuestra mente nos indica que sí, este es el camino correcto, pero ¿qué seguridad tenemos nosotros que al final, cuando lleguemos al final del camino, que realmente fue una buena decisión? No hay manera, porque como estamos con el cerebro embotado y contaminado con el virus del pecado, por regla general, lo que a nosotros nos parece bueno, no es tan bueno nada. Y nos sigue diciendo la guía de estudio que la escritura enseña que todos somos pecadores, que todos estamos corrompidos. Por lo tanto, confiar en nuestros sentimientos es casi una garantía de que tarde o temprano vamos a tergiversar la verdad e inclusive vamos a actuar mal, pensando que estamos actuando bien. Interesante. No podemos confiar en nosotros mismos. Y hubo gente que totalmente convencida de la rectitud de su causa, cometió muchas maldades a lo largo de los siglos. Es decir, seguir el camino que nos parece derecho. Y recuerdo en el tiempo de los jueces, en la Biblia, en el tiempo de los libros, en el libro de los jueces,
que habla acerca de jueces como Débora, como Sansón. Lo primero que te dice ese libro, siempre me acuerdo de ello. Quiero leerlo textualmente, pero de repente lo diré de memoria. Ya lo estoy encontrando. Sí, jueces. Creo que es el capítulo 1 y versículo 1. No, no es ese. Pero bueno, se los diré de memoria. Todo el mundo en el tiempo de los jueces hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Cada uno, conforme a los dictámenes de su conciencia, hacía lo que pensaban. Y eso llevó a que se cometieran las grandes atrocidades que el ser humano puede cometer cuando excluye a Dios de su vida. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Wow. Así que en lugar de guiarnos por nuestra conciencia, nosotros debemos, y se recomienda con justa razón, sumergirnos en la palabra de Dios, bucear en la palabra de Dios. A mí me fascina cuando el Espíritu Santo me muestra algo que estaba allí todo ese tiempo, que yo he estudiado varias veces, pero no había buceado. Y cuando estoy buceando en la palabra de Dios y viendo que la palabra de Dios es más de lo que aparece en la superficie. Cuando tú empiezas a estudiar de verdad la palabra de Dios, te das cuenta que hay sabiduría, que al permitir que el Espíritu Santo te dirija en el estudio, podrás aprender a distinguir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. Y allí es en donde está el antídoto para evitar ser engañado. Ese es la poción o el antídoto que Dios nos está proveyendo, la palabra de Dios, la escrita. Pero en la escrita también está la humana, Cristo Jesús. Y allí podemos distinguir. Pero si nosotros decidimos que nosotros somos lo suficientemente sabios para tomar nuestras propias decisiones, abandonados a nuestra propia suerte, lo más probable es que seamos presa fácil de los engaños de Satanás. Por eso es que la Biblia dice que engañará aún si fuere posible a los escogidos, porque puede ser que usted esté caminando conforme a lo que Dios dice en su palabra, pero por A o B, usted de repente piensa, ya yo soy salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Yo no necesito estudiar la palabra de Dios, yo estoy bien. Y de repente te vuelves una presa fácil de los engaños de Satanás. ¿Qué nos dice Proverbios acerca de la sabiduría que se necesita para distinguir entre el bien y el mal? Nos dice, primero nos advierte, Proverbios 4, 25, 27, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. ¿Cuál es el camino seguro? El que el Espíritu Santo te está indicando. ¿Y cómo sabes tú que es el Espíritu Santo? Porque si tú estudias la palabra de Dios, el Espíritu Santo nunca te va a contradecir un escrito está. Por eso Jesús venció las tentaciones de Satanás cuando estuvo aquí en la tierra, porque Jesús estudiaba la palabra de Dios y cada vez que Satanás lo atacaba le decía, escrito está. Pero tú y yo no podemos decir escrito está porque ni siquiera sabemos qué es lo que está escrito. Entonces, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que sumergirse, estudiar a profundidad la palabra de Dios para evitar ser engañado.
No nos desviemos del camino seguro. Evita que tus pies sigan el mal. Confía en el Señor de todo corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia. Y mira que te lo digo con conocimiento de causa. Sí, siendo cristiana, he cometido errores garrafales, apoyándome en mi propia conciencia, en mi propia inteligencia, pensando que yo no necesito a Dios para tomar tal o cual decisión. Por eso mi descalabro financiero. ¿Para qué necesito a Dios? ¿Para qué necesito estudiar la palabra de Dios? Si yo estudié administración de empresas, yo sé cómo administrar mis recursos. ¡Aló! Quedé debiendo 5 veces mi salario anual en deuda de tarjetas de crédito por seguir mi propia inteligencia, supuesta inteligencia. Así que lo que les estoy comentando no es solo lectura, se los estoy diciendo porque me pasó. Así que yo aprendí a confiar en la palabra de Dios y a dejarme guiar por el Espíritu Santo a través del estudio de la palabra de Dios. Yo reconozco a Dios en todos mis caminos. No hay ninguna decisión, por muy pequeña que sea, que yo voy a excluir a Dios de esa decisión. Sea para vestirme, sea para comer, sea para lo que sea. Involucro a Dios en la decisión. Es la única manera de estar seguro en no cometer un error o no ver el peligro, no ver que lo que está frente a mí no es necesariamente como yo lo estoy viendo, porque está disfrazado. Aló, está disfrazado. Y a menos que estudie la palabra de Dios, no me voy a dar cuenta de que está disfrazado. Interesante. Concluimos el estudio de hoy con la cita de Historia de Patriarcas y Profetas, páginas 687 y 689. Dios no le ha dado al hombre la libertad de apartarse de sus mandamientos. No, no se la ha dado. El Señor había declarado a Israel: no haréis cada uno según lo que le parece. También estaba en Deuteronomio, no había recordado esa cita. Sino guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. No hagas lo que bien te parece. Al decidir sobre cualquier camino a seguir, no hemos de preguntarnos si es previsible que de él resultará algún daño, sino más bien si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ayer mi esposo predicó y dice que muchas personas tomamos decisiones o antes de tomar una decisión, inclusive en la causa de Dios, preguntamos: ¿qué hay para mí? Sí, muchas veces estamos tan embotados en nuestra manera de pensar que lo único que vemos es yo primero, yo segundo, yo tercero. No vemos que hay un posible perjuicio en hacer lo que vamos a hacer. Lo que estamos buscando es qué hay para mí. Y por regla general lo estamos viendo desde el punto de vista monetario. Pero nunca preguntamos cuál es la voluntad de Dios en esa decisión. Es lo menos que pensamos. Traer a Dios en cualquier camino a seguir es lo que menos está en nuestra mente. Y por eso la advertencia en Proverbios 14:12. Hay camino que a nosotros nos parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y saben, hay una historia no me acuerdo ni en qué parte de la Biblia aparece,
Ajá, en Éxodo. Ya, ya lo tengo aquí. Hay una historia en Éxodo de tres líderes religiosos, tres líderes elegidos por Dios para realizar un propósito conforme a la voluntad de Dios, que se rebelaron contra la autoridad de Moisés, quien había sido puesto por Dios para guiar al pueblo y sacarlo de Egipto. Y a través de esa rebelión, nosotros nos damos cuenta que no puede darse mayor evidencia del poder engañador de Satanás que el hecho de que muchos son dirigidos por él, y los muchos que son dirigidos por él se engañan a sí mismos creyendo que están en el servicio de Dios. ¿Sí? Hay muchos líderes dentro de organizaciones religiosas que piensan que están haciéndole un servicio a Dios y realmente están sirviendo en los propósitos de Satanás. Y estos tres señores, Coré, Datán y Abirán, se rebelaron en contra del líder que Dios había puesto sobre el pueblo de Israel, creyendo que solo se estaban oponiendo a un jefe humano, a un hombre como ellos mismos, y llegaron a creer que estaban realmente haciendo la voluntad de Dios. ¡Wow! Si ese no es un engaño peligroso, no sé qué será. Pero simplemente les doy un pequeño vistazo, un pantallazo a quiénes eran estos líderes. Coré era el primo de Moisés. Cáete, el primo. Hombre capaz, influyente. Y él fue el instigador de la rebelión. Hablando de enemigos, el peor enemigo es el que tienes en casa, el que es un familiar tuyo, y tú no estás pensando que te va a salir dentro de tu familia una persona que te adverse. Esa es una de las peores traiciones que puede suceder, porque te agarra totalmente desprevenido. Tú piensas que tu familia te está apoyando y resulta ser que alguien de tu familia se te opone. Y eso fue lo que pasó con Moisés, su propio primo. Fue el líder de la rebelión. Los demás eran hijos de la tribu de Rubén, que era la tribu del primogénito de Jacob, y ellos pensaban que ellos deberían ser los líderes por ser el primogénito. Recuerden que el primogénito siempre recibe las bendiciones principales de Dios. Y este también era parte de la tribu de Rubén. Todos ellos habían ascendido al monte para ver a Dios con Moisés. Cuando Dios tuvo una reunión con Moisés, Aarón, y creo que eran, no me acuerdo cuántos ancianos eran, ellos fueron parte de ese grupo. Estaban en comunión con Dios y con Moisés. A pesar de tener el cargo en el servicio del santuario, ellos en su corazón querían poseer el sacerdocio, ocupar el puesto de Aarón, al cual envidiaban. Hablando de máscaras, tenían una máscara bien puesta, totalmente puesta. Eran líderes, eran compañeros, eran el gabinete de Moisés. Pero tú no puedes ver la envidia que hay en el corazón, ¿verdad? Tú no puedes ver el propósito secreto que hay en ellos. ¿Y cómo evolucionó esa rebelión? Se convencieron erróneamente a sí mismos y mutuamente de que Moisés y Aarón habían asumido por sí mismos los puestos que ocupaban, pero Dios los había designado, los había puesto. Cuando ellos estaban de esclavos en Egipto, fue Dios el que envió a Moisés y a Aarón para liberarlos. Ellos ni siquiera estaban pensando cómo salir de la esclavitud de Egipto cuando Moisés había sido enviado por Dios.
Y en ese momento, Coré estaba convencido de que Dios le había revelado el asunto y le había autorizado para cambiar el gobierno antes de que fuese demasiado tarde. Hablando de engaño, autoconvencerte de que tú tienes que eliminar de su puesto a aquel que Dios puso. ¡Wow! Y una vez obtenido el favor del pueblo, desafiaron abiertamente a Moisés y Aarón. Este tipo de engaño es parecido a lo que se va a ver justo antes de que Jesús venga. Y terminamos diciendo, el mismo espíritu que existe todavía, perdón, el mismo espíritu existe todavía en los corazones de los que insisten en seguir su propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Aquí lo que estamos viendo es qué hay en tu corazón, a quién estás adorando. ¿Estás realmente adorando a Dios conforme a su palabra o te estás adorando a ti mismo, poniendo por encima tu voluntad, por encima de la voluntad de Dios? Y Moisés oró y le dijo a Dios, aquellos que se ponen en favor de Dios, en favor de la verdad, se ponen de mi lado. Y aquellos que están con Coré y con Datán, Abirán y On, se ponen del lado de ellos. Y veremos realmente a quien Dios ha elegido como líder. Y aquellos que Dios no ha elegido como líder tendrán una muerte antinatural. Y apenas Moisés terminó de decir eso, la tierra abrió su boca y se tragó a los rebeldes. Wow. Hablando de que Dios a veces responde drásticamente a nuestras oraciones, esta fue una. Nunca, nunca, nunca estamos seguros de los engaños de Satanás cuando seguimos los dictámenes de nuestra propia conciencia y de nuestra propia inteligencia aparte de Dios. Cuando tú permites que la voluntad de Dios se haga en tu vida siguiendo un escrito está seguro. El Espíritu Santo te lo puedo garantizar, te hará saber cuándo estás en un error, cuándo estás en peligro. Es como que el Espíritu Santo empieza a sonar toda clase de campanas en tu cerebro. Te sientes incómodo, incómoda, te sientes como que algo no está bien. Y no estoy hablando de basar tus decisiones en sentimientos, eso es peligroso. Pero cuando la palabra de Dios te advierte el peligro, sigue lo que dice la palabra de Dios. Es la única salvaguardia que tenemos en contra de los engaños de Satanás. Así que yo te invito hoy, primero, a dejar de embriagarte con las enseñanzas falsas de Babilonia. Y en segundo lugar, la única manera de que puedas identificar a tu alrededor quiénes están promoviendo la verdad o el error, quiénes están enmascarados, será estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra única salvaguardia en contra del error y de los engaños de Satanás. Y es tu decisión estudiar la palabra de Dios todos los días para evitar ser engañado, especialmente en estos tiempos finales de la historia de este mundo. Te invito a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que tu palabra nos siga iluminando el sendero por donde deben caminar nuestros pies, siguiendo
los pies de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros pueda escuchar la voz suave del Espíritu Santo diciéndonos, este es el camino, andad por él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos tu palabra. Y gracias por el poder que nos das a través del Espíritu Santo de guardar tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga ricamente y que tengan un feliz domingo. Amén, amén. Agradecemos a nuestro Dios primeramente y luego a mi esposa Rosita por la extraordinaria presentación de la lección del día de hoy. Llegamos a nuestro último bloque, que es la despedida. Nuestro lema y objetivo. Nuestro lema, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. No olvides comunicarte con nosotros si así lo deseas utilizando el correo electrónico conectatejm@gmail.com. Nuestro objetivo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor te bendiga. Es nuestro deseo a través de la oración final a cargo de mi querida esposa Rosita. Amor, despídenos en oración, por favor. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este día que nos has dado. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Y gracias porque sabemos que el Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones. Que a partir de hoy tomemos la decisión de estudiar tu palabra, Señor, para evitar ser engañados, para que podamos obtener la claridad mental que necesitamos para identificar los engaños finales de Satanás. Dirígenos, Señor, y que a partir de hoy podamos dejar de embriagarnos con el vino de Babilonia y ser refrigerados por tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bendiciones. Mis queridos amigos, ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús. En las voces de sus hermanos Rosita y José Moreno en esta mañana, todos bajo los auspicios de Seminarios y Tutorías TISU. No olvides, si tienes dificultades académicas, contáctanos en nuestra plataforma Seminarios TISU en YouTube o escríbenos a nuestro correo seminarios siglo XXI en números romanos @gmail.com. Te esperamos. El Señor te bendiga y te guarde hoy, mañana y siempre. Bendiciones a todos. Bendiciones también para los que están ahora conectándose. Les dejo con ustedes la retransmisión. Bendiciones.